Nuestro ojo produce humor acuoso, un líquido incoloro que se encuentra entre las cámaras anterior y posterior del órgano. Sirve para nutrir y oxigenar las estructuras que no tienen aporte sanguíneo, como la córnea y el cristalino. Es crucial para mantener la forma del mismo y asegurar un entorno óptimo de la estructura interna, proporcionando una visión clara y saludable. El glaucoma es una enfermedad que daña el nervio óptico. Se produce cuando este fluido se acumula en la parte delantera generando presión. Esta es la causa principal de ceguera en personas mayores de 50 años. Siendo una estructura compleja, a medida que fluye nuevo humor acuoso en el globo ocular, debe drenarse la misma cantidad, lo que se logra a través del ángulo de drenaje, que se encuentra en la unión del iris y la esclerótica. Un proceso que mantiene la presión adecuada. Si no está funcionando correctamente, se puede producir la afección. Visitar al especialista ante cambios repentinos en la visión, dolor o enrojecimiento de la zona es crucial para evitar mayores complicaciones. Bienvenidos a Noticias Globovisión Salud, 30 minutos dedicados para el bienestar de toda la familia. Les saluda como siempre Daniela J. Salas en nombre de todo el equipo técnico y de producción que hace posible que este espacio llegue hasta sus hogares. El día de hoy vamos a hablar sobre salud visual, específicamente sobre glaucoma. Por eso nos acompaña Ivonne Faría, quien es oftalmólogo, nos va a explicar todo lo que envuelve este tema. Gracias por acompañarnos, bienvenida. Gracias, Dani, gracias por la invitación. Bueno, hablemos sobre glaucoma. Muchas personas desconocen mucho el glaucoma, así que vamos a explicar de qué se trata. Mira, Dani, el glaucoma es la primera causa de ceguera irreversible en el mundo. Sin embargo, antes de adentrarnos en el tema o en la enfermedad, debemos tener claro varios conceptos. Por supuesto. El primero es la presión intraocular. ¿Qué es esa presión intraocular? No es más que la fuerza que ejercen los líquidos dentro de una esfera. En este caso, la esfera sería el globo ocular. Y segundo, que es el nervio óptico, que es una estructura anatómica que se compone de muchas fibras nerviosas y que lo que hace, conectar nuestros ojitos con la cabeza, es decir, transmite el estímulo visual desde el ojo a nuestro cerebro. Conociendo esto, vamos a definir el glaucoma como el daño al nervio óptico o una neuropatía óptica generalmente producida por el aumento de la presión intraocular y en donde hay disminución de la visión periférica. Siempre el daño o la disminución de la visión al principio en el glaucoma es periférica y el paciente dice que ve a través de un túnel. Sin embargo, cuando este túnel puede cerrarse y llevar a ceguera, pero esto ya es en estadios ya más avanzados de la enfermedad. Seguramente muchas personas que nos están viendo se preguntarán, ¿cómo aumenta esta presión intraocular? Exactamente. La causa por la que aumenta la presión intraocular es porque hay un desbalance o un desequilibrio entre lo que se produce de humor acuoso, que es el líquido que está dentro del ojo, y el drenaje o la salida del mismo. Cuando hay un desequilibrio entre estos dos, se va a aumentar la presión intraocular y esto se va a traducir en daño al nervio óptico y se va a manifestar la enfermedad, que es el glaucoma. Por supuesto, existe algo que genera ese desbalance en esa presión intraocular. Claro, lo que pasa es que cuando hay bloqueo de los canales en donde se da el drenaje de salida de este líquido, al producirse bloqueo de esos canales, se va a traducir en aumento de la presión. Por supuesto. ¿Existe algún tipo de manifestación, síntoma, algo que nos pueda alertar de que esa presión está alta? Mira, lamentablemente la enfermedad es asintomática. En estadios iniciales ella es asintomática. Sin embargo, cuando hay un ataque agudo al glaucoma, el paciente sí va a manifestar sintomatología. Náuseas, vómitos, dolor de cabeza, disminución de la agudeza visual, te dice que tiene el ojo rojo, que ve borroso, e inclusive cuando da este ataque agudo al glaucoma, los pacientes experimentan un aumento tan brusco de la presión que el daño que se va a ver en el nervio ya es crónico, o sea, es severo y ya no hay vuelta atrás, porque una vez que estas motoneuronas del nervio se dañan, no hay forma de recuperar la visión que se perdió. Ya que es silenciosa esta enfermedad ocular, vamos a hablar un poco también de la importancia de la visita al oftalmólogo, porque a veces hay personas que creen que ven perfectamente y que no hace falta ir al oftalmólogo, pero ¿esto es mito o realidad? No, realmente eso es un mito. La única forma de detectar el glaucoma es acudiendo al oftalmólogo. Él te va a realizar una serie de exámenes oculares que van desde la toma de la presión intraocular, así como el examen de este nervio óptico que hemos estado hablando. Conforme lo que el especialista evidencia en el examen ocular,
te va a prescribir una serie de exámenes que nos van a dar un poquito más de precisión en el diagnóstico y además podemos diagnosticar de forma más precoz la enfermedad, como es un campo visual, la paquimetría y la tomografía de coherencia óptica. Muchas veces nos hablan de algunos estudios, de la toma de la presión, a veces dicen, por ejemplo, el fondo de ojo. ¿Esto realmente de qué se trata? Bueno, la toma de la presión intraocular realmente es parte del examen oftalmológico. Usamos un dispositivo para la toma de la presión y la evaluación del fondo de ojo es porque al realizar fondo de ojo evidenciamos el nervio óptico, lo evaluamos y hay signos o características en él que nos dan o nos sugieren que hay evidencia de la patología. Sin embargo, es importante siempre el interrogatorio o establecer como que los factores de riesgo para esta enfermedad. Porque, por ejemplo, como te dije, la presión intraocular es el factor de riesgo principal para el desarrollo de la misma. Pero hay pacientes que tienen antecedentes familiares, pacientes con familiares que tienen glaucoma, tienen 10 veces más el riesgo de padecer la enfermedad que un paciente que no tenga antecedentes familiares. Lo otro, los pacientes mayores de 40 años, sin embargo, el 70% de los pacientes con glaucoma tienen más de 65 años. Los pacientes de tez morena tienen 4 veces más riesgo de padecer glaucoma que los pacientes de tez blanca. Otro tema importante es la hipertensión. La hipertensión arterial es muy común en nuestra población y sí existe una relación entre hipertensión arterial y glaucoma, ya que cuando la paciente tiene hipertensión arterial hay disminución de ese flujo sanguíneo hacia el nervio óptico. ¿Y esto en qué se traduce? En que esas arterias que están estrechas no van a permitir o van a limitar el suministro de oxígeno a la cabeza del nervio óptico. Esto se traduce en pérdida de visión y ¿por qué? Por el que aumentó la presión. Y el paciente va a desarrollar un glaucoma. Lo mismo con los pacientes que tienen diabetes. La diabetes afecta la microcirculación y esto se traduce en daño al nervio por aumento de la presión. Los pacientes también con migraña tienen más predisposición a esta enfermedad y un punto muy importante, aquellos pacientes que usan de forma crónica los corticosteroides, ya sea porque tienen una enfermedad de base o aquellos pacientes que se automedican o que que compran estas gotitas que tienen esteroides en la farmacia y se las colocan de forma crónica, tienen predisposición a desarrollar la enfermedad. Que es totalmente diferente a las lágrimas artificiales. Exactamente. Que no tienen los mismos componentes. No tienen el mismo componente. Son gotitas, colirios que venden en las farmacias que tienen corticosteroides y los pacientes los usan como si fuesen lágrimas artificiales. Hay que estar muy atentos a eso. Hay que estar muy atentos a eso. Vamos a irnos a una pausa. Okay. A regreso seguimos hablando más sobre la salud visual y sobre el glaucoma. La doctora Ivonne Faría nos sigue acompañando. Ella es oftalmólogo. Y ya saben, las preguntas o comentarios, como siempre, activo en las redes, @salud_gb, @DanielJSalas. Ya regresamos.